En este y en los próximos programas vamos a ir recordando los aniversarios que se van cumpliendo de los 50 años del desarrollo del gobierno de la Unidad Popular. Vamos a ir haciendo también referencias, por supuesto, a la actualidad nacional a raíz de ese aniversario concreto, porque necesitamos mantener viva nuestra historia, nuestra memoria, y necesitamos entender cómo esos procesos nos ayudan a develar cómo las izquierdas, de nuevo, en la actualidad, están intentando controlar por completo a Chile. El 12 de noviembre de 1970, llevaba muy pocos días en el poder, Allende anunció que había decidido restablecer relaciones diplomáticas, consulares, comerciales y culturales con Cuba. Dijo textualmente, comillas, esto contribuirá a terminar una situación que consideramos injusta hacia una nación hermana que está luchando por forjar su propio destino de acuerdo a la voluntad soberana de su pueblo. Cierre de comillas. Hasta ahí la declaración de Salvador Allende, que como es obvio es objeto de una crítica muy fácil. Que fuese la voluntad del pueblo cubano lo que estaba sucediendo a esas alturas, más de 11 años después del inicio de la toma del poder por Castro y sus barbudos, no es dudoso, claramente ya no era sostenible. Pero lo que a nosotros nos interesa es las consecuencias, el conjunto de consecuencias que eso va a tener para Chile. Allende insistió en que la resolución de la OEA de 1964, que había decidido que las naciones del hemisferio debían romper relaciones con Cuba, había carecido de bases jurídicas y morales. Bueno, las relaciones con Cuba de ahí en adelante con Chile van a carecer de bases jurídicas y morales. Van a ser un conjunto de abiertas intromisiones en nuestra política interna que van a dañar gravemente nuestra propia vida nacional. Las he explicado en mi libro La agresión del oso. Afortunadamente, desgraciadamente, ese libro está agotado en papel, está disponible en PDF. Y algunas de ellas, quizá las más relevantes que debemos recordar, son las siguientes. En primer lugar, la influencia directa de Fidel Castro sobre Salvador Allende, una influencia siniestra. Primero con su presencia en Chile a finales de 1971 y con las cartas que envió Castro a Allende, en que por una parte lo animaba a desplegar el proceso revolucionario y por otras también le hacía una serie de advertencias sobre cómo debía comportarse. En segundo lugar, la pésima influencia de Castro y de Cuba en la Iglesia Católica en Chile, en una porción muy específica de los sacerdotes y de laicos, en particular de sacerdotes, muchos de ellos no chilenos, que viajando a Cuba y recibiendo a Castro acá en Santiago y mirándolo como si estuviesen contemplando a Cristo mismo, se dejaron embolinar por completo con los ideales de la revolución. En tercer lugar, el entrenamiento de cientos, quizá de miles, de miristas y socialistas, tanto en Cuba, eso está detallado en mi libro con toda precisión, como acá en Santiago. Nuevas entrevistas que no están contenidas en ese libro demuestran la influencia de los respectivos departamentos cubanos en la promoción de guerrilleros chilenos y de algunos otros guerrilleros extranjeros que también actuaron en Chile. En cuarto lugar, y de manera muy conocida, la internación de armas, los famosos bultos cubanos, pero no solo eso, sino que también otros procesos de internación de armas desde Cuba a Chile.
En quinto lugar, la presencia durante la Unidad Popular certificada de 5.291 cubanos. Más de 5.000 cubanos entraron a Chile oficialmente, 88% de ellos con un estatuto diplomático. Y en sexto lugar, un intangible pero gravísimo, la difusión por parte de Cuba de la supuestamente heroica figura del Che Guevara, de ese imaginario de la revolución que tanto daño haría y sigue haciendo en la juventud nacional. La declaración de Allende de restablecimiento de relaciones tuvo, por lo tanto, consecuencias lamentables para la vida política chilena, para la propia independencia de Chile. Hoy, ¿cuánto influye Cuba directamente o a través de Maduro? ¿Cuánto influyó en el 18 de octubre? Nos habían dicho que nos iban a informar de esas influencias. Han pasado ya más de 13 meses y todavía no podemos saber qué se sabe. ¿O es que acaso esta es una claudicación más del gobierno de Sebastián Piñera frente a las izquierdas? El no querer develar lo que verdaderamente se ha logrado saber sobre la influencia cubana y chavista en esa insurrección de la violencia.